los vinos que están hechos, por ejemplo, acá en Colombia, que no eran vinos. Y todo el mundo aquí, no, eso es un vino de tal lado, es un vino de tal lado, pero que eso no era vino, explícame eso. O sea, ¿por qué sí los de Chile, por qué sí los de otros lugares y por qué los de Colombia no? Listo. No significa que no sea vino, es una bebida fermentada artesanalmente, pero para yo producir un vino necesito unas condiciones geográficas especiales. Por eso el vino se produce tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, sobre la línea del Ecuador, porque nosotros, Colombia, no tenemos estaciones. Si yo me voy un poco a Chile, Argentina, Estados Unidos, que son países que producen vino hace muy poco, o si yo me voy a España, Italia, Francia, Grecia, son países que llevan ya muchos años produciendo vino. La comparación es que los dos o las mismas regiones tienen estaciones y esas estaciones hacen que el ciclo de la uva dure un año. Aquí en Colombia no podemos, o si comenzamos a hacer estos cultivos, que sé que ya en algunas partes especiales del país los tenemos, debe ser de una manera muy controlada. ¿Por qué? Porque yo, para tener una botella que viene de un racimo, tengo que cuantificar cuántas lluvias anuales va a recibir mi planta, cuánta luz, cuántos vientos, cuántos nutrientes. Y acá en Colombia nosotros somos un país tropical, que tenemos temperaturas bastante altas, por ejemplo Cali o el Valle del Cauca, tenemos una humedad también alta y las precipitaciones no son constantes. Nosotros no la podemos medir como un otoño, una primavera o un invierno, sino que nuestros fenómenos naturales son diferentes. Entonces, gracias a eso también vamos a tener un perfil en la uva un poco más grande o un poco más pequeña, pero con mayores cargas de azúcares. Y para yo producir vino es muy importante también la acidez. No la acidez que yo voy a percibir en boca, sino la acidez que se va formando en un racimo. Entonces, estos tips los debe saber más un agrónomo, un viticultor, pero estas condiciones geográficas en Colombia yo las debo medir de, si voy a producir vino tengo una ladera, porque en una ladera voy a recibir vientos, o qué condición geográfica puede hacer que una de más de 5.000, 7.000 variedades de uva que hay, que nosotros tenemos, la uva Isabela, se pueda dar. Y si voy a hacer un injerto de otra variedad, es decir, si voy a traer otra variedad que hay a nivel mundial, como la Cabernet Sauvignon, como la Merlot, que son las que más conocemos, ¿qué condiciones geográficas necesita esa uva para yo adaptarlas al clima? Entonces su producción va a ser un poco más agresiva, porque tengo que tener unas condiciones artificiales para yo medir y garantizar que mi uva pueda madurar y no se retrase su maduración, o probablemente, si no tengo los métodos de investigación, no se dé. Bueno, o sea, de pronto muchos por ahí quedaron diciendo, ¿cómo así? Entonces que no es vino y yo vengo probando este vino de yo no sé dónde. Sí, Entonces termina siendo una bebida fermentada, más no la podemos catalogar dentro de los es vinos. una bebida artesanal fermentada a base de la uva. Hoy en día tenemos vino a través de Vitis Isabela, que también ya lo estamos exportando. Es un vino de burbuja. No podemos decir no existe, pero todavía nos falta cierto tiempo para llegar a vinos como se elaboran en Portugal, en España, que son los mayores, tanto en crecimiento, producción y consumo. Y es algo que también le debemos apostar. ¿Por qué? Porque si Colombia está elaborando vinos, no solamente a base de Isabela, sino a base de Cabernet, a base de Moscatel, también tiene que aumentar nuestro consumo. Portugal consume 50.000 litros anuales, España 26, Colombia, gracias a la pandemia, 0,9 litros anuales por persona. Antes de la pandemia, 0,1. Hemos crecido mucho. La pandemia nos dejó algo muy bueno, pero debemos de seguirle apostando al consumo. Entonces debemos de perder muchas reglas. No sé cómo tomarme un vino, en qué momento, con qué lo marido. Vamos a probar, vamos a arriesgarnos. Hay muchos importadores que nos traen muchos sabores, muchas variedades, y que no nos dé miedo cuando estamos en un supermercado, en un anaquel, escoger una botella. Y hoy vamos a dar unos tips de cómo puedo escoger una botella.
pero ya comenzar a romper esas reglas para que el consumo se incremente. Además, tenemos muchos beneficios a través del vino.